Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas. Amables televidentes, bienvenidos a una edición más de Prensa Libre, el canal digital a través de las redes sociales. El día de hoy tengo la grata visita de un ciudadano llamado Manuel Guerrero Cavero. Él es miembro de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Estimados amigos, no siempre tenemos una visita tan grandiosa, diría yo, para entender lo que sucede en el mundo, en este mundo tan caótico, que para lo que estamos observamos con asombro lo que está pasando. Observamos cómo el ser humano se va degradando, cómo estamos retrocediendo en niveles de valores, en niveles pues de especie. Estamos casi en extinción, la misma especie humana. Y para poder comprender hay que acercarnos pues a los sabios, que son los que nos pueden dar algunas luces. Muy bien, bienvenido a Prensa Libre, maestro, y gracias por estar acá. Buenos días. Señor periodista, como miembro de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, tenemos la competencia de esclarecer las cosas que se avecinan a la redondez de la tierra, por cuanto todo se encuentra expresado en este libro sagrado llamado Santa Biblia. Bueno, lo primero que debo de manifestar como pregunta, estimado amigo, es la Santa Biblia está escrita en inspiración de Dios, es lo que tengo entendido, y consta, ¿no?, de hechos de la Iglesia de Dios, ¿no?, de los apóstoles de Dios. Muy bien, ¿por qué debemos de tener los creyentes y los no creyentes un acercamiento a estas santas escrituras? ¿Por qué en estos tiempos tan convulsos debemos acercarnos a las santas escrituras? Porque a través de las santas escrituras tenemos el conocimiento de que hay dos caminos para el ser humano, al cual determinó Dios: la bendición y la maldición. Entonces, obedeciendo las palabras de Dios, conforme el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, versículo 1, 2 y sucesivo hasta el versículo 13, anuncia a Dios todas las bendiciones y las manifestaciones que da a favor del hombre. Y la maldición, a partir del versículo 15 para adelante, dice: mas si tú fueras rebelde y te opusieras contra estas palabras que yo te mando hoy, que vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y de ahí viene el relato de todo el juicio de Dios que va a hacer con la humanidad. ¿Y usted cree que la especie humana está, o en todo caso la humanidad como hermandad en la tierra, no ha obedecido a Dios y estamos recibiendo ya las primeras maldiciones en el mundo? Así es. En el libro del profeta Isaías dice, en el capítulo 24, versículo 5, dice: y la tierra se infeccionó por causa de sus moradores, porque traspasaron las leyes, rompieron el pacto sempiterno, se olvidaron de la viuda, del huérfano, del más necesitado. ¿Qué es el pacto, maestro? El pacto es aquella ordenanza que hizo con Moisés, libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, el cual dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. Hizo un resumen que significaba
los 10 mandamientos de la ley de Dios en todo su contexto. Es decir, el pacto. Ese es el pacto. Muy bien, estimados amigos, esta entrevista tiene que ver con nuestra confesión religiosa, con nuestro amor que tenemos a la salvación, pero también con lo que yo anuncié en algún momento y fue parte de un diálogo, y buscando un poco las respuestas me acerqué a nuestro amigo Manuel Guerrero Cavero, que el día de hoy ha tomado su tiempo para tal vez darnos un poco una explicación desde el punto de vista cristiano o en todo caso religioso. 15.000 científicos, hombres dedicados a la ciencia, han hecho una advertencia que los cambios climáticos, la contaminación a la tierra que el hombre de forma desmesurada así, ha venido haciendo, nos va a traer la extinción de especies, de animales, cambios drásticos, extremo frío, extremo calor, enfermedades, sequías, hambruna, y han lanzado los 15.000 científicos esta advertencia. Estábamos en el año 2018. ¿Esto es cierto? ¿Esto está escrito? ¿Se nos vienen tiempos difíciles para la humanidad? ¿Cuál es su respuesta, estimado? Así es. Lo que usted especifica acerca de los científicos no fue dicho casualmente para que cualquier que se preocupara en investigar esto lo anunciara así, porque no tienen una base ni fundamento. El señor Ezequiel Atahualpa Gamonal, líder de la congregación israelita del Nuevo Pacto Universal, profeta que levantó Dios en esta parte de la tierra, en la parte occidental, centro ombligo de la tierra, nuestro Perú, hace más de 40 años lo profetizó. Y reuniéndonos a toda la congregación de que permanecíamos desde esos días, nos comunicó el juicio de Dios y nos mandó predicar el Evangelio, 3 puntos importantes: la creencia, el arrepentimiento y juicio de Dios. Desde 1978 nos explicó, desde 1978 el sol viene descendiendo paulatinamente hacia la Tierra. No es que la capa de ozono se haya desgastado, sino que el sol hace un declive hacia la Tierra. Porque nos hacen un comparendo dentro de las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, en el capítulo 38, versículo 8, nos hace una figura diciendo: ¿qué es más fácil? ¿Que retrocede, que el sol decline, o que el sol retroceda 10 grados por su causa? Y Ezechías le responde: es más fácil que el sol descienda que retroceda. Era un ejemplo de que Dios manejaba los astros. Porque usted, no es entonces, según las Sagradas Escrituras, es una maldición lo que nos está cayendo, ¿eso así lo entiendo? O porque los científicos dicen es el propio comportamiento del ser humano, ¿no? Las fábricas, el CO2, la tala indiscriminada de árboles, la caza indiscriminada de animales en extinción y el comportamiento del hombre y la naturaleza grande que es nuestro hogar. Entonces no es consecuencia, ¿sí lo entiendo? ¿Cómo lo entiende usted lo que está sucediendo? Nosotros nos abocamos a lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, desde el hecho de que nuestro maestro nos anunció todas estas cosas, imagínense. ¿Por qué se le dice dentro de la congregación de ustedes a Ezequiel Atahualpa, por qué se le denomina un apóstol? No. No es un apóstol. No es un apóstol. Me he equivocado. Así es. Un maestro. Nosotros le llamamos maestro porque era enseñador de la congregación. Era un enseñador de las Santas Escrituras. Por eso le llamamos. No, pero hace rato le dio una categoría que había nacido acá, dijo usted. Sí, como un profeta. Un profeta, disculpa. Apóstol no, un profeta. ¿Por qué se le denomina profeta a Ezequiel Atahualpa? Porque fue escogido para anunciar lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras.
no cualquiera puede discernir lo que está escrito en la Biblia, porque si todos entendieran la Biblia, todos hablaríamos igual. ¿Se da cuenta? Porque dice, según el libro de Segunda de Pedro, Él fue sabio para enseñar. Para enseñar. O sea que, conforme Ezequiel 24:24 dice de esta manera, dice, Ezequiel lo será pues por señal. En oyendo esto entenderéis que yo soy Jehová. ¿Qué quería decir? Que Dios utilizó ese cuerpo humano para poder ahí entrar su espíritu y que anunciara el Evangelio. Porque no cualquier hombre común puede hacer esta grande congregación, que ahorita está ya casi a nivel mundial, y su sede es en el Perú. Entonces en el Perú se consolida la congregación israelita como pueblo de Dios para que salga la predicación a todos los cabos de la tierra. Como estaba escrito en el profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 5, que dice, no temas, porque del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Entonces de acá empezó el éxodo, para convertir a toda la humanidad, que esa es la predicación. Él fue el profeta que levantó en este... Es decir, la construcción es en toda la tierra, sí. La construcción de la congregación. Nadie puede quedarse sin ser predicado, nadie, así sea el diablo. El evangelio es general, llevado hasta los últimos confines de la tierra. Así es, así es. Muy bien, bueno, fue un líder sin duda, fue un líder a quien muchos respetan, admiran. Y bueno, un gran hombre, ¿no? Que logró expandir también, tengo entendido, las primeras colonias por la selva peruana, ¿no? En la selva. 38 comunidades agrarias, cooperativas agrarias, para autosostenimiento de la misma hermandad que llevó hacia ese lugar. Compartió 8 hectáreas por familia, y el trabajo era común, el trabajo de hormiga, todos para uno y uno para todos. Es decir, la riqueza de la tierra llevada desde el punto de vista del hombre con Dios, ¿no? Así es, con la finalidad de que nosotros como gente común y que habíamos entendido el propósito de Dios para estos fines, teníamos que almacenar, dice, en el libro de Lucas dice de esta manera, ¿quién es el padre de familia que a su tiempo prepara alimento para sus hijos? Ese es el padre prudente que Dios le pondrá sobre todos sus bienes. Y esto hizo el señor Ezequiel Atacuciamonal. Y que hoy día prosigue el señor Ezequiel Jonás Atacucimolina. Su hijo, ¿no? Su hijo. Él es el primogénito. El primogénito. Que también es un caso muy profundo de explicar, porque así a grosso modo no podríamos entender así nomás. Porque todos podríamos pensar que siendo del apellido puede haber nacido de una mujer y de él, del señor Ezequiel. Entonces la Biblia habla muy distinto a eso. No es una sucesión mecánica, sino es una interpretación más espiritual, algo así, ¿lo entiendo? Claro, lo literal a veces mucho se confunde con lo espiritual, porque la Biblia no puede leerse solamente literalmente, sino espiritual, porque esto lo escribieron los santos hombres de Dios inspirados del Espíritu Santo, y por lo tanto no podía haber la interpretación, nadie podía entender la Sagrada Escritura. A ver, yo le he entendido las 3 misiones que deja la congregación Ezequiel Ataucusi, que es creencia. Creencia es el estudio riguroso de la Biblia. O sea que la creencia quiere decir que el hombre crea que existe un Dios. Ah, muy bien. Pero se cree en Dios aprendiendo la Escritura, ¿no? Aprendiendo la Escritura. Alguien que no sabe leer no podría. Tendríamos el pasaje del apóstol Pedro, su hermano Andrés, eran no letrados. Claro. Y sin embargo, por la fe, el oír de la predicación, se acercaron a Dios y ahí aprendieron a escribir y por eso nos dejan escritos. Claro, muy bien, la creencia. Luego viene el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿En qué consiste el arrepentimiento? ¿Por qué este paso, el segundo paso? El segundo paso es porque el hombre no conocía el pecado.
En sí, toda criatura piensa de que no tiene pecado, Que está libre de este... que está libre de pecado, pero todos, si nos acercáramos a la ley, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, como encabezamiento, y pasamos lectura a la ley, encontramos no robes, no mates, no adulteres, no forniques, no codicies la mujer de tu prójimo, Honra a tu padre y tu madre. honra a tu padre y a tu madre. Entonces, en todos esos casos hemos fallado. Una pregunta con respecto a los 10 mandamientos. ¿Es cierto que aquel hombre que cumple los 10 mandamientos puede obtener lo que se llama dentro de las escrituras una bendición divina? La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Cuando hubo un joven rico y le hace una pregunta al Señor Jesucristo, y le dice de esta manera: Señor bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo: ninguno es bueno, es a saber Dios, no más, nada más. Y para que obtengas la vida eterna, guarda los mandamientos, le dice. Entonces los mandamientos eran muy importantes para que la persona herede la vida eterna. No era solamente leerlo, sino cumplir los mandamientos. Si el hombre era ladrón, conforme dice el Nuevo Testamento, dice: si tú fuiste ladrón, ahora ya no lo seas, trabaja para que con él... Arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete de ese acto que lo único que lleva es al hospital, a la cárcel o al manicomio muchas veces. Claro. Bueno, ¿ustedes aceptan a Cristo? Claro. ¿Cómo lo aceptan? ¿Lo aceptan como el Hijo de Dios? ¿Como un profeta? Como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Por la misma razón que estábamos hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios, según Gálatas 3:24 dice que la ley fue nuestra madrastra o nuestro cuidador para conducirnos hasta Jesucristo. O sea que si el hombre no practica la ley, no lo pone por obra, no lo pone en práctica, nunca se va a poder acercarse a Cristo, porque no hay un cambio. Es cierto que antes de la llegada de Cristo la ley era imperativa, la ley era sancionadora, y a partir de Cristo empieza la gracia divina, la salvación, la alegría de saberse libres de todas estas normas tan rígidas. Cierto. No llegaba todavía el cumplimiento de lo tratado acerca del Espíritu. Por eso solamente como la ley que le fue entregada a Moisés fue tallada en piedra, así también era rústico de mala ley, que aquel que cometía adulterio se le tenía que dar muerte. Ahora no es así. Por cuanto Cristo vino a poner la gracia y a través del Espíritu, todo es espiritual. O sea que la persona que conoce la ley, y comete adulterio, esa persona automáticamente está condenada a morir. Aunque estés vivo, estás muerto, porque la ley ya lo dijo. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, es espiritual. Es espiritual. Ahora, yo los respeto mucho a ustedes, los admiro, porque hacen de la religión una forma de salvar también a la humanidad, ¿no? Yo conozco a mi vecino que está aquí al costado. Son los únicos que me saludan. Son los únicos que me dicen, vecino, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y uno se queda admirado por los valores tan intrínsecos, tan internos que llevan. Sin embargo, no pasa con algunas otras religiones, no sé si llamarlas religiones, sectas. ¿Qué opina usted del hombre que utiliza la palabra para enriquecerse los bolsillos y para utilizar tal vez o manipular las mentes de la gente más débil? Y hemos visto en la televisión cómo un hombre se ha enriquecido hablando de Dios. ¿Qué opina usted de eso? La opinión de nosotros es la que usted también piensa, de que no es el camino correcto a seguir. Por eso que nuestro Señor, el Espíritu del Señor le hace escribir a Pedro en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, 2, 3, dice que en estos tiempos peligrosos habrá tiempos peligrosos que se levantarán hombres conforme a sus conciencias, ¿ve? Y que harán mercadería de vosotros.
Harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros. Ahora, cuando uno observa el comportamiento de Jesús, votó pues a los mercaderes, ¿no? Votó a los mercaderes porque dice que habían hecho una cueva de ladrones en la casa de Dios. Claro. Y eso es lo que está pasando ahorita. Eso es lo que está sucediendo. Si usted ha tenido conocimiento... Bueno, todo el país ha visto como un hombre que se decía ser predicador de la palabra, termina vinculado pues a hechos bastante lamentables, ¿no? Entonces la gente no sabe a dónde recurrir. La gente sí busca la salvación, ¿no? Buscan muchos la redención con Dios, pero cuando se van decepcionando de una u otra religión, o congregación o sectas, no sé cómo llamarlas, el hombre va perdiendo la fe, ¿no? Va perdiendo entonces la mística de buscar la salvación. Claro. Así como usted dice, así como ahorita es en la política, ¿no? Así también es. Hay un descrédito, ¿no? Ahorita también es en la religión. ¿Por qué? Porque no les fue permitido a ellos. Ellos se adelantaron a una predicación que no les era permitido. ¿Ves? Conforme Jeremías, capítulo 23, versículo 21, 22, dice de esta manera, dice, yo no les mandé, dice Dios, a aquellos profetas. Ellos corrieron, ellos se adelantaron, porque si yo les hubiera hablado a ellos para que ellos fueran a hablar, hubieran hablado mis palabras y hubieran hecho corregir al pueblo. Y como vemos ahorita, la actual, no hay corrección porque es una forma de explotación del hombre por el hombre. Pero la gente cegada ahí está. ¿Por qué? Porque no hay así como usted, que es digno de admirar, que llama a uno de nosotros, porque la prensa no llama a sentarnos de cualquier iglesia, de cualquier religión, y llama a los israelitas para establecer lo que es correcto. Claro. Porque ahorita, por ejemplo, mira, a ver, si nosotros hacemos preguntas a cualquier religioso, usted puede hacer ese sondeo. Pregúnteles, ¿qué piensan de la ley de Moisés? Dicen, no, ya ahora estamos por la fe y la gracia. Y la ley de Moisés ya pasó. ¿Te das cuenta? Ahora, muy bien. La fe y la gracia. Eso es lo que justifica. Lo que ellos justifican. Ahora, segunda pregunta. ¿Ustedes diezman? Te van a decir, sí, eso es necesario, eso está escrito en la Biblia. Muy bien. Ahora, enséñeme de dónde parte la raíz de los diezmos. ¿Qué opinan en todo caso porque yo siempre que he preguntado, porque una vez tuve una discusión bastante airada en la Plaza de Armas de Huaura, porque había unas personas que tenían la Biblia, a quien yo respeto mucho, ¿no? Y hablaban de Dios Madre. Entonces yo decía, ¿cómo podemos nosotros burlarnos de la inteligencia de la gente y hablar de Dios Madre, Dios Padre? Yo entonces los increpé, ¿no? Le dije, oiga, dejen de aprovecharse la gente, dejen de maltratar, ¿no? Nuestras creencias, nuestra vida espiritual, que es muy delicada, ¿no? Nosotros no podemos caer o no podemos ver como un negocio a Dios. O sea, pedirle los diezmos, pedirle sobrecerrados, hablar de Dios, utilizar la palabra me parece que son pasajes bíblicos de la viuda, ¿no? De la viuda que deja todo para motivar, emocionar, y hay mucha gente que está mal, pues, ¿no? Que padece mucha depresión, mucha búsqueda espiritual, está sedienta por buscar y termina dejando cosas materiales en la búsqueda del espíritu y la salvación. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Claro, nuestra opinión es esta, de que así como le vuelvo a repetir, que tenían que venir engañadores, Jesucristo también lo dijo, vendrán tiempos de que se levantarán hombres con el deseo de traer gente tras de sí para explotarlos. ¿Ves? Eso habla en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3, 4, habla. Entonces no es para nosotros desconocido esto, que se aprovechen de la gente diciendo que Dios y hay una diosa madre, es inaudito, no lo dice la Biblia. Están fuera de la escritura, a su criterio. Pero de ellos dicen, le comento lo que he escuchado, ¿no? Ellos dicen
que Dios dijo, hagamos, ¿no? Entonces se refería a 2 personas. Entonces, creo que le dan la libertad de credo, la libertad de creer, de asociarse en función a nuestra vida espiritual. No puede tener un libertinaje y un desenfreno mercantil, ¿no? Claro. Nosotros no podemos utilizar la fe como para llenarnos las arcas de lo que a veces el hombre egoístamente tiene, ¿no? Claro. O sea, Dios para mí es amor y es solidaridad, pero el hombre, no sé si es por naturaleza, pero en su mayoría el hombre es egoísta. Así O es. sea, acumula la riqueza simplemente para oprimir a su hermano. Y a veces yo digo, pues, comparto con usted también, digo, hay una lucha entre el bien y el mal. Y es diario, es constante. Claro. Entonces, los hombres de Dios buscan la solidaridad. Y los hombres que no son de Dios, por no decir otra cosa, buscan el egoísmo, pues. Y la riqueza acumulada es egoísmo, Así es. ¿no? Así es la raíz de todos los males. Y aparte de eso, tomando en cuenta lo que dice usted, cuando han tomado acerca de Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No habla de una mujer. Sí, pues. ¿De qué habla para ver Porque primero, para tener testimonio Dios de todo lo que hizo Dios en la tierra, primero hizo a su hijo. Ahora, lo que yo digo, Dios no creo que tenga género, ¿no? Claro. O sea, Dios, no lo veo a Dios como un ser humano entre varón y mujer. O sea, Dios es un todo y punto. No le podrías tú poner si es varón o es mujer. Para ahí entender nada más un poco vamos descartando, ¿no? Claro, claro. Aunque también dice el Señor, dice de esta manera de que si yo hago parir, dice. Así dice Dios. Ya. Si yo hago parir a la mujer, yo no pariré, dice así. O sea que Él es todo. Él es un hombre y que tiene la potencia, la potestad de crear a otro ser. Y así creó a su hijo espiritualmente. Entonces por eso Jesús dice, yo estuve con él ahí todo el tiempo que él estuvo haciendo todo el armazón de la tierra. Uh-huh. Por eso él dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el libro de Romanos 8:29 dice de esta manera, y a los que antes conoció, también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo. Uh-huh. Y eso viene de Génesis, cuando estaba ahí el Padre y el Hijo. Por eso le dice al Hijo el Padre, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Uh-huh. Claro. Y más comprensible que decir Dios tenía ahí a su mujer al lado. Claro, porque dijo hagamos, entonces ya tiene una compañera que es femenina, entonces ya empieza la mala interpretación, ¿no? Por ser condescendiente con el término, la mala interpretación de las Sagradas Escrituras con fines no tan De lucro. ¿no? De no lucro. tan buenos, de lucro como usted lo dice. Claro. Y eso no permite pues al hombre encontrar realmente el arrepentimiento, ¿no? Porque Claro, al final llega claro. una decepción y bueno, y rechaza el camino. Que Así el es, camino así es. debe ser un camino, si bien es cierto, sacrificado, porque no es fácil estar con Dios, pero tiene que ser un camino sostenido, ¿no? Camino de Seguro. arrepentimiento constante. Seguro, un camino seguro en el cual tú compartas unas palabras de vida a tus semejantes que vas a llevarle por un camino seguro. Claro, cuando yo era niño, le comento, estimado Manuel Guerrero Cabero, había gráficos, ¿no? Decía, el camino más difícil es el camino corto por donde los verdaderos cristianos van hacia Dios, ¿no? Y el camino más grande, más ancho es por donde todos caminan y van, creen que van a la salvación, pero van al abismo. Van a perdición. ¿No? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Ves? El camino ancho es por el cual toda la sociedad va a camino de perdición, mas el camino angosto es por el camino que lleva a buena vida. Muy bien, ¿qué deberíamos empezar a hacer para salvarnos de todo lo que se nos viene? Porque lo que se nos viene son terremotos, tifones, maremotos, climas extremos. Se nos vienen momentos muy duros para la humanidad. A veces uno piensa, cuando escucha a los científicos, dice, bueno, la humanidad no tiene ya retorno. Por eso que se han hecho banco de semillas, banco de plantas para salir de este planeta, para poder
sobrevivir. Y uno se pregunta, ¿llegaremos a sobrevivir o simplemente pues en el tiempo terminaremos siendo absorbidos por lo que está ocurriendo? Bueno, esto es a veces como vamos a plantear, de repente como usted dijo en el papel que nos dio, no somos alarmistas. Mientras hay tiempo, hay que preparar a la humanidad para un arrepentimiento de todos sus pecados. Porque el pecado mayor fue que cuando hubo la guerra en el cielo, Satanás fue arrojado del cielo con todos sus millares de ángeles y se vino a habitar acá. Entonces, habiendo hecho un reino, la sociedad está así, bajo su poder. Entonces, de ese mal poder que... O sea, vivimos el reino de Satanás. Ahorita así es. Es su gobierno. Y ustedes luchan a diario contra este ser maligno. Es una guerra espiritual. No lucha con armas, con espada, nada. Sino con el pecado. Sino contra el pecado. La ley es el que da el cambio para la persona y desterrar esos espíritus que tienen poseído nuestros cuerpos. Pablo lo comprobó diciendo, yo queriendo hacer el bien no lo alcanzo, entonces entiendo que el mal está en mí. ¿Me cuenta? No podía. Entonces él estudiando y poniéndose de acuerdo conforme a la ley fue desterrando todo el espíritu del mal, hasta de quedar libre y poder ser un apóstol de Jesucristo. O sea, espiritualmente llevamos el pecado y demonios que hay que liberarnos. Así es. Así lo entiendo, ¿no? Sí, porque mira, ve, el padre de mentira es Satanás. El padre de la mentira es Satanás. El padre del homicidio es Satanás. De la traición es Satanás. De la vanidad. De la rebelación contra Dios es Satanás. Del egoísmo también. Porque si nosotros comenzamos a enumerar todos los versículos de la Biblia, nos va a faltar tiempo y días. Porque es muy profundo esto. El destierro de Satanás del cielo, como le dice en el escrito del profeta Isaías, cómo caíste del cielo, lucero de la mañana. Era un ángel muy hermoso, pero se sintió vanidoso porque él creía ser el Hijo de Dios, cuando Dios tenía en su memoria a otro ser. ¿Ves? Retó a Dios. Retó a Dios. Se sentó en la silla de Dios cuando Dios vino a hacer todo el ornamento de la tierra. Y dijo, poderoso soy. Y comenzó a conquistar a todos los ángeles a su favor. Y se sublevó y diciendo, no tenemos por qué nosotros obedecer leyes. Nosotros tenemos que ser libres. Y cuando llegó Dios, le declararon la guerra. Entonces Dios práctico dijo, todos los que están conmigo vengan a mi lado. Y todos los que están con Luzbel, en ese entonces se llamaba Luzbel, vayan a su lado. 3 de los 7 arcángeles, 3 pasaron al lado de Satanás y 4 se quedaron al lado de Dios. Entonces Satanás se vino arrojado a la tierra con grande poder para poder millares de ángeles, eso lo habla Apocalipsis en el capítulo 16, versículo 8 al 9. Fueron arrojados del cielo, en Apocalipsis 12, 6 y 7, ahí está. Y estamos a inicios de todo lo que dice Apocalipsis, porque lo que se habla en Apocalipsis es de cosas que uno realmente no lo puede comprender, ¿no? Habla de muerte, de dolor, de una guerra entre el bien y el mal. Yo personalmente le digo, a veces hasta uno duda de lo que está escrito, ¿no? Dudamos porque todavía no hay el derramamiento del Espíritu en nosotros. Cuando el Espíritu del Señor está derramado en nuestros corazones, ese es el que nos impulsa a creer lo que está escrito y lo que va a acontecer. Imagínense, mira, su nombre no... Miguel. Mira, Miguel. Yo me convierto a la congregación israelita hace 34 años. La congregación nace, fundada aquí en el Perú, en el año 1900, predicando el señor Ezequiel en el año 1900...
58. ¿Usted llegó a conocer al profeta? Sí, nosotros por eso le hablo, porque hemos sido de los primeros que hemos escuchado la primera generación. La primera. Son 34 años de permanencia aquí en la congregación y hemos llegado a escuchar los estudios que nos daba y los mensajes que nos daba para la generación. Yo soy pescador de oficio. Entonces, cuando nos toca a nosotros en la predicación y que nos mandan a toda la costa peruana, a nosotros nos tocó la parte de Guarmey del norte, ¿ve? Entonces nos mandan a decir: vayan y prediquen quiénes son pescadores, vayan y prediquen a los pescadores que los peces de la mar se van a escasear, van a comenzar a desaparecer. En ese entonces nosotros pescábamos y había cantidad de pescado, hermano. Era una locura hablar a los pescadores, decirles los peces se van a exterminar. Yo recuerdo, bueno, no en esa época, pero yo recuerdo cuando tenía 6 años, le comento, llegaba un momento donde nos vendían una canasta, un cesto de pescados a 2 soles. Claro. Había una abundancia, ¿no? Abundancia, hermano. Y ahora no encuentras nada. Entonces imagínate, después 34 años, 10 años que haya estado en la congregación, estudia con las enseñanzas de nuestro maestro, y nos manda a predicar eso en tanta abundancia. Yo y mi hermano éramos pescadores, y los dos, mi hermano menor me preguntaba, me decía: Manuel, ¿tú crees que esto se puede realizar? Mira la abundancia. Nosotros somos el objeto de burla de nuestros amigos pescadores. Y cierto, pasaban semanas, meses, años. Hermanos, nos decían, mira la cantidad y ustedes están predicando que los peces se van a escasear. Éramos jóvenes todavía, él decía, todavía somos jóvenes. Y lo que salió de la boca de Dios no puede volver arriba vacío. Esto se va a cumplir. Hermano, ¿tú recuerdas en estos tiempos pasados que Guarmey se inundó? Claro. Un mes antes fuimos, mi hermano, antes fuimos a hacer una campaña evangélica con obra de bien social. Y ahí les hice acordar. Hace poco nomás les hice acordar. ¿Recuerdan, hermanos? Ustedes me conocen. Yo he sido pescador en el puerto de Culebras, a los guarmeyanos. Y muchos reconocieron, me dijeron, cierto, es el hermano. Les hablaba de la escasez de los peces. Cuando ya hace muchos años usted lo había advertido, ya lo había predicado. Ya lo habíamos predicado. Y la gente no creía. No creía. Y se aconteció. Y dijeron, cuando bajé del estrado, me felicitaron, me dice, hermano, tienes razón, lo que hablaste. Hoy se cumple. Todito se está cumpliendo, hermano. ¿Y qué esperamos? Hay que convertirnos al Señor. Si yo, como parte de mi vida académica, leo la Biblia, las Santas Escrituras, ¿podré comprender todo lo que ocurre en el futuro? Cuando usted se deje conducir por esta congregación, y podrás entender todos los preceptos del Señor que tiene para estos días. Porque de seguro, hermano, todo lo que esté escrito en la Biblia se tiene que cumplir. Hasta el extremo. Por eso hoy día nuestro maestro como reserva primordial, así como usted dijo, enseñó a mi hermano, como reserva primordial pone la última alternativa para la salvación de la humanidad, que nos dejen gobernar para poder tener beneficio de Dios y que haya bendición y que todo vuelva a su normalidad, porque es el único que puede parar todo esta hecatombe que se nos avecina. Claro. Eso lo dice Apocalipsis, dice, y los hombres, dice, se quemaron por el fuerte calor del sol, y en vez de arrepentirse, dice, blasfemaron más bien el nombre de Dios, el cual tiene el poder para parar estas plagas. Dios me ha venido a reclamar su reino. ¿Por qué? Porque todos lo han hecho un desastre. Todos lo han hecho un desastre su reino. Si usted arrienda a gente su chacra, y lo destruyen. Y viene, no lo dejó lindo, hermoso. Ahí está.
Ya de ti depende que lo hagas mejor. Y vienes y lo encuentras todo destruido, ¿qué harás? ¿Lo vas a dejar ahí? Claro, reniego primero, ¿no? Reniego contra la quien... Claro, tiene toda la razón. Y lo vas a hacer desocupar, ¿no? Así es. ¿Sí o no? Así es. Por eso el Señor dice, según 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 1, 2, dice, esta tercera vez voy a vosotros. Les aseguro que si les encuentro pecando, ya no voy a perdonar más. Ya. La primera fue con Noé, la segunda con Lot y ahora con Israel, a los cuales nos ha mandado predicar. Si nos encuentra pecando, ya. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, como una consulta más que una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia de la misión israelita y los judíos? Parece que ellos no aceptan a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Mateo se quedó escrito ¿por qué no aceptan a Cristo? Porque los encargados en aquel entonces, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando el soldado que guardianeaba, cuidaba, ahí la tumba va y les habla a sus jefes y les dice, salió, no le encontré, la puerta estaba removida y no hay. Y los jefes le dicen que pagaremos para que tú digas a todos de que sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Y eso quedó establecido hasta hoy, eso lo habla el libro de Mateo. Eso quedó hasta ahora en los judíos. O sea, la tergiversación de lo que pasó. De lo que pasó. ¿Quiénes vieron a Jesús resucitado? Sus discípulos. Porque a ellos nomás se presentó. Ese es ahorita el proceso de ahorita, en este tiempo de esta última generación, en lo cual se abocaron a decir que el maestro Ezequiel Atacuzzi Gamonal iba a resucitar y nunca resucitó. Pero de su boca del señor Ezequiel Atacuzzi Gamonal, durante el tiempo que nosotros permanecemos aquí, nunca dijo que iba a resucitar en carne, sino que el espíritu de ese cuerpo, porque el cuerpo es materia, ¿sí o no? Claro. Entonces ese espíritu que estaba ahí iba a ser un traslado a otro cuerpo joven. ¿Están a la espera del nuevo profeta? Ya está acá, solo espera su tiempo nada más, que le sea indicado nada más. Cuando a Jesús le dijeron sus hermanos, ya es tu tiempo, ya tienes que presentarte ya ante el pueblo. Y Jesús le dijo, ¿qué tienen ustedes conmigo? Yo estoy esperando mi tiempo nada más. Entonces, estando acá, entonces espera nomás, ahí, hasta que sea llamado. Pero él a trabaja, veces es incomprensible a veces las misiones de Dios, ¿no? Pero sí le entiendo. Uno en el destino debe aprender a saber cuándo va a llegar la salvación también. Si no hubiera, por ejemplo, salvación, no estaríamos nosotros predicando el Evangelio. No asimilaríamos con la Sagrada Escritura la competencia de lo que está ocurriendo. No nos hubiéramos presentado. ¿Qué hablaríamos con usted acerca del calentamiento global? ¿Qué diríamos? ¿Qué explicaríamos si no sabemos? Claro, si no habría Santas Escrituras, viviríamos en una elucubración personal, ¿no? Le daríamos miles de explicaciones. Ni siquiera supiéramos hablar acerca de la genealogía, de la descendencia del hombre, del ser humano. Porque en su principio muchos de ellos han dicho que nosotros veníamos del mono. Claro. ¿Sí o no? Así es. Es la teoría de la evolución, ¿no? De Charles Darwin. Claro, sin embargo, el hombre en su mayor temor es volver a tener la juventud de siempre, ¿no? Y a veces en esa inclinación estamos. Todos queremos ser jóvenes. Así nos explicaba nuestro maestro. El anciano de 80 rejuvenecerá a 30 años. Y no sabíamos por qué.
Entonces, luego entendimos de que hablaba por él. Hablaba por él, ¿no? Hablaba por él. Entonces que se tenía que rejuvenecer en una persona más joven. Y ahorita es el líder el que está ahorita al frente de la institución religiosa. Muy bien. Muy bien, hemos extendido bastante la entrevista, interesante. ¿Cuál sería el mensaje a toda la gente que va a ver esta entrevista con referente a lo que hemos estado conversando, los tiempos tan difíciles que se nos avecina? ¿Qué debemos de hacer? Las religiones nos llaman a leer la Biblia, a congregarnos, pero sin embargo no lo hacemos, no lo hacemos, y mucha gente trata de, así como viene una tormenta y trataba de meter la cabeza debajo así como lo hacen algunos animales, te va la cabeza debajo del agua pensando de que eso va... Como la avestruz, ¿no? Ajá. No. Y claro. Nosotros recomendaríamos que busquen a Dios, porque es el único que va a dar solución a todos estos problemas. Hermanos, se acerca una sequía tremenda por el calor del sol. El líquido elemento va a desaparecer, ¿no? El agua. Y nuestro maestro nos dijo de esta manera: el Amazonas es el río más profundo del mundo, que mide 40 brazadas marinas de profundidad. Ese río va a quedar a 5 brazadas más que los barcos quedaron varados. Y esto tiene que acontecer porque el calor del sol va a ser implacable, hermano. Y toda vena de agua va a quitar Dios. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento del hombre para que se acerque a Dios. Cierto, hay 2 libros, uno de la vida, en el cual están escritos todos los que van a ser salvos, y uno de la muerte, los que nunca se van a arrepentir. Y esos son aquellos que en su cuerpo no quisieron sacar el asesino, al violador. Toda esa clase de gente no va a querer cambiar, va a seguir su destino. ¿Y para qué es la prédica del Evangelio? Es para darle la oportunidad a la gente de salvarse, ¿no? Para salvarse. A eso nos ha mandado. ¿Ve? Ahora, nuestro destino del israelita es este: háblales, anúnciales, escuchen o dejen de escuchar, porque son gente muy rebelde. Quiere decir que Dios no obliga. Si tú quieres, vienes, y si no, sigues tu destino. Es como, dentro de esa opción es tan maravillosa que te da la libertad de elegir, ¿no? Si es que te acercas a Dios es por una motivación personal y no obligada, o no como mucha gente piensa de miedo, ¿no? Sino simplemente es una decisión, es voluntad. Claro, es un acto de fe que te lleva al que reconoces como Padre. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber estado en esta entrevista, amigo Manuel Guerrero. Yo admiro mucho a los que congregan en la misión israelita, porque son gente muy educada, gente muy solidaria, y gente que nos viene a advertir bajo la palabra, bajo la Biblia, lo que va a ocurrir. Y bueno, pues lo que estamos afuera tratamos también de dar un mensaje, ¿no? Yo desde este medio trato de advertir de que lo que se nos viene es muy difícil. Vamos a ver mucho dolor, muchísimo dolor. Así es. El ser humano va a sufrir mucho a consecuencia de su propio egoísmo, a consecuencia de su propia ambición, ¿no? Bueno, me parece que hay un pasaje de la Biblia cuando el hombre quiso llegar a Dios, ¿no? Empezó a construir una torre, me parece, la Torre de Babel. La Torre de Babel, claro. ¿No? La Torre de Babel. Ahí fueron confundidas las lenguas de todos, porque todos hablaban en aquel entonces una sola lengua. Todos entendían. ¿Y por cuánto? ¿Y por qué el hombre quiso llegar más allá de sus límites? En su derecho, quizás el hombre de ser más que Dios quiso averiguar qué había. Entonces Dios diciendo, había otro con él, dice, por cuánto el hombre, hablaba Dios con un personaje ahí, ¿sí o no? Habla, claro. Por cuanto el hombre tiene ya en su corazón pensado llegar acá,
dice, confundamos sus lenguas y desparramémoslo por toda la faz de la tierra. Desde ahí comienza el éxodo de allá del oriente para todos los países, para que sean formados. ¿Y por qué hace que, por qué confundir? ¿Cómo se entiende? Es que ¿Por qué darnos tantas lenguas tan diferentes? Porque al confundir las lenguas, por ejemplo, yo hablo el español, y Yo puedo hablar quechua. y usted no me podía entender si yo le decía en español, pásame la lámpara. Claro. Ya, pásame la lámpara. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me das a entender? Entonces el otro, pues pásame la mezcla, nadie se podía O pásame el ladrillo. O pásame el ladrillo, nadie podía entenderse. Entonces de ahí, confundidos ellos, por eso se llamó confusión. La traducción de Babel quería decir confusión de lengua. Entonces de ahí comenzaron cada uno a tomar por grupos. Entre símiles, ¿no? Claro, entre los que se Los que entendían. se entendían a caminar ya por distintos lugares para formar su propio país. ¿Ves? Así en el tiempo que pasaron, también así llegaron los incas acá. A nosotros nos engañaron, que como que después fue investigada una historia que dijeron, Macocapi Mamaoyo salió del lago Titicaca. Eso es una explicación. No tiene lógica. ¿Sí o no? Una historia que fue inventada para solamente sobrellevar la historia. Todos los pueblos se inventan una historia, ¿no? De cómo surgen. Claro. Bueno, Pero los primeros moradores que tuvieron allá en el oriente y de ahí se trasladaron a todos Aquí. los países, acá. Yo veo que ustedes también tienen un profundo respeto a nuestra cultura andina, ¿no? Así es. Es algo que es admirar, no solo a la andina, sino también a todas las culturas amazónicas, a todas las minorías étnicas, como se le dice, ¿no? Así es. Es un respeto, porque son gente que son grupos humanos que se han dedicado pues a la vida muchas veces hasta austera, ¿no? Cultivan el autoconsumo y a veces son los que sostienen este estado tan injusto en el cual vivimos, estimado Manuel Guerrero. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por habernos compartido un poco de aliento espiritual, ya que andamos muy alejados de Dios muchas veces, amigo Manuel Guerrero. Gracias por estar aquí. Ojalá que no sea la última vez. Cada vez que haya que consultar a la sabiduría que Dios le ha dado en esa lectura tan inmensa, tan espiritual que usted tiene, podamos responder preguntas. Ocurren muchas cosas que hay que darle también una salida espiritual a los problemas que existen en el mundo. No podemos centrarnos en simplemente interpretar como seres humanos y darle una lógica humana. Lo que está pasando ya no tiene lógica humana, ya ha sobrepasado ver violaciones, muertes, tantas cosas que ya uno tiene que empezar a ver el lado espiritual de las cosas, ¿no? Hay tantas cosas por hablar, amigo Miguel, y la preocupación de nosotros es lo que manifestó nuestro Señor diciendo, bienaventurados los estériles y bienaventuradas las que nunca dieron de lactar. ¿Por qué decía así? Porque lo que se viene, los que tienen hijos, en el tiempo de hambre se van a comer a sus hijos. Esto es muy triste de abarcar. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ahora, para nosotros es fuerte, pero ya sucede. En el África, en muchos lugares, ya existe eso. Mira, aquí nada más, en Latinoamérica, en México, muchas veces se utilizan el cuerpo cercenado para darle a los animales, y los animales cuando terminan comiendo. Entonces, esas imágenes tan difíciles ya se están dando. Ya se están dando, claro. Todavía no es en general. Pero cuando haya no llueva, el producto de la tierra no vea, hermano, va a haber una locura. Yo he visto, te comento, un terremoto, un temblor, la gente agarra la tierra y mira al cielo y llama a Dios, ¿no? Así es. Llama a Dios. Bueno, estimados amigos, bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Estimados amigos, necesitamos darle también otra orientación a las entrevistas. El día de hoy hemos estado con Manuel Guerrero Cabero, es miembro de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, ¿no? Son hombres con mucha austeridad,
viven en la nobleza, en los valores, no tienen esa vanidad que a veces tenemos nosotros cuando vivimos en sociedad. Admirable la vida austera que tienen, las ideas con referente a Dios y con la hermandad, en la búsqueda de esa hermandad tan difícil de encontrar en estos tiempos. Bien, estimados amigos, con nosotros será hasta una próxima oportunidad.